as welcome you all online. Y también bienvenidos a los que están en el internet. So last week I began a second service. Y la semana pasada comencé como un segundo servicio. I feel directed by the Lord to speak into some of the issues involved in the coming election. Me siento dirigido por el Señor de hablar sobre ciertos temas que están involucrados en las elecciones que vienen. So after this service is completely over, Así es de que después de que se termine completamente este servicio, we won't rush it, no nos vamos a apurar. then we'll close the online service and then start a second video or live feed. Vamos a cerrar el servicio en la mañana y entonces comenzaremos otro en el internet, Where I'll be addressing one of the issues that I think is critical in our country today. donde voy a estar hablando sobre ciertos temas que pienso que son críticos para nuestro país hoy en día. And I guess I'll just say right now, Y creo que lo voy a decir de una vez. for those of you who may be concerned about speaking from the pulpit about political issues, Para aquellos de ustedes que quizá estén preocupados sobre hablar desde el púlpito sobre cosas políticas, there is nothing outside of the rule and reign of Jesus Christ. no hay nada fuera de la autoridad y el gobierno de Jesucristo. When we pray the Lord's Prayer that His will be done on earth as it is in heaven, Cuando oramos sus palabras, que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, that means everything, eso significa todo, including politics. incluyendo las políticas. And so there's been a lie that's been perpetrated across the nation for years Entonces ha habido una mentira que ha sido propagada en la nación por años, that the separation of church and state means that the church should have nothing to do with politics. que la separación de la iglesia y el Estado tiene que decir que la iglesia no tiene que involucrarse en política. That's a lie and it's wrong. Esa es una mentira y está incorrecto. Our founders set up that rule, if you will, Nuestros fundadores establecieron esa regla so that the government would not interfere with the church, not the other way around. para que el gobierno no se interfiriera con la iglesia y no de la otra manera. Because as I've been teaching and as the Bible says, it is God's authority and His kingdom that rules over all, not the kingdom of man over God. Porque como he estado enseñando y he estado diciendo, es la autoridad y el reino de Dios que reina sobre la tierra y no lo del hombre sobre Dios. So everything needs to come under His authority, not the other way around. Así es de que todo tiene que someterse a su autoridad y no de la otra manera. More on that later. Pero ya eso va a ser después. All right, I want to give a shout out to The Incredibles. Y quiero darle saludo a los increíbles. The Incredibles are a group of people within our church Los increíbles son un grupo de gente en nuestra iglesia that have come together to put on some events to reach out to our neighbors. que se han reunido para empezar unos eventos para alcanzar a nuestros vecinos. And so last night we had an outdoor film night Y anoche tuvimos una noche de película in which we invited our neighbors to come and join with us outside. donde invitamos a nuestros vecinos a que vinieran a ver una película con nosotros afuera. So we're just going to show a few highlights in this slideshow. Y vamos a enseñar unas poquitas imágenes de eso. The Porter's there, yep. Stacy picking up kids. Oh, watching from the car. Right. It's a drive-in theater last night. That was before the car. Estaban afuera y adentro porque estaba frío y a veces no. All right, so thank you, team. If you were on that team, just wave your hand. Y los que están levantando la mano son los de ese Yeah. equipo. All right. Thank you, guys. All right, you ready to get into God's Word? ¿Listos para meternos a la palabra de Dios? All right, open your Bibles to Romans 8. Vamos a Romanos 8. We'll read this text again that Ann started for us. Para leer nuevamente este texto del cual leyó Ann. Starting at verse 14, Romans 8:14. Y vamos desde Romanos 8:14.
For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. I want to read that one again because I want you to hear. We're talking about who we are Y quiero leerlo una vez más porque estamos hablando sobre quiénes somos and restoring the image of God in us. y restaurando esa imagen de Dios dentro de nosotros. And one of the first essential steps in that process Y uno de los pasos principales, esenciales en ese proceso, is for us to understand who we are and whose we are. es que entendamos quiénes somos y a quién le pertenecemos. Because the devil is constantly trying to convince us that we are alone, we're nothing, we're worthless. Porque el diablo nos está tratando de convencer que no somos nada, no valemos nada, But God has a different message for us. pero Dios tiene un mensaje diferente para That nosotros, we are his children. que nosotros somos sus hijos. Amen? Amén. So let's read that one again. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Y nuevamente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. And now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Now, I want you to jump down to verse 28. Y ahora vayamos al versículo 28. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Verse 29, for those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. Y en el 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. So we are, again, sons and daughters of God. Así es de que nuevamente somos hijos e hijas de Dios, Brothers and sisters with Jesus Christ. hermanos y hermanas con Jesucristo. Isn't that an amazing thought? ¿Acaso no es increíble? But that's what this is saying. Pero esto es lo que nos dice, That you are a brother or a sister of Jesus Christ himself, the Son of God. que tú eres un hermano o hermana con Jesucristo, el Hijo de Dios. The purpose of this message, El propósito de este mensaje, and I believe one of the main purposes of the Bible, y yo creo que es uno de los propósitos principales de la Biblia, is help us to understand what God is doing on the earth. es ayudarnos a entender lo que está haciendo Dios en la tierra. And one of the primary things that he's doing in that Y una de las cosas principales que hace en eso is reconciling us to himself es reconciliarnos a nosotros con Él and restoring us to our rightful place in his kingdom. y restaurarnos a nuestro lugar correcto en su reino. And as part of that rightful place, we need to know who we are. Y como parte de ese lugar correcto, tenemos que saber quiénes somos. Adam was created as a son of God, Adán fue creado como hijo de Dios and we are his progeny. y nosotros somos sus descendientes, We are his children. somos sus hijos. And now we have been adopted back into the family of God Y ahora hemos sido adoptados nuevamente a la familia de Dios after we sinned después de haber pecado and rebelled y que estuvimos rebeldes and even joined the other side and became enemies. e incluso estábamos del otro lado y éramos sus enemigos. Christ died for us Cristo murió por so nosotros that we could be restored back into the family. para nosotros poder ser restaurados de nuevo a la familia, And we have been given the spirit of sonship y se nos ha dado el espíritu de hijos or daughtership, o hijas, whereby we can call God Father. por el cual nosotros podemos llamarle a Dios Padre. Actually, it's Abba,
father, Y esto es mencionado Abba, ese tipo de padre, which is a tender endearment. que es un sentimiento tierno. It's a special word that would be used between a loving child and a loving father. Es una palabra especial que se usaría entre un padre amoroso y un hijo amoroso. That's the relationship that we have been bought back into. Esa es la relación a la cual fuimos restaurados. But the enemy has worked really hard to destroy the image of God in man. Pero el enemigo ha trabajado demasiado duro para destruir la imagen de Dios en el hombre. And so one of the biggest challenges that we have is remembering who we are Entonces uno de los retos mayores que tenemos es recordar quiénes somos and that we belong to God y que le pertenecemos a Dios as a son and a daughter. como hijo o hija. And when we are a family member, Y cuando somos miembros de su familia, we have family rights nosotros tenemos derechos de familia and we belong. y pertenecemos. We're not in one day and out one day because we misbehaved. No es que seamos hijos un día y el otro día no por habernos mal portado. That's one of the lies the devil has perpetrated. Esa es una de las mentiras que continúa diciendo el diablo. That if you sin or make a mistake, Que si tú pecas o tienes un error, that God doesn't love you anymore and you're out of the family. que Dios ya no te ama y te saca de su familia. That would be a pretty dysfunctional family, wouldn't it? Eso sería una familia muy destruida, ¿acaso no? If any time you made a mistake, said something wrong, or even sinned grossly, you were out of the family. Que si de algún tiempo te equivocabas, fallabas o pecabas, te sacaban de la familia. You wouldn't have any security. No tendrías seguridad. You wouldn't feel like you belonged. No te sentirías como que perteneces a algo. And so this message of belonging to God's family is critical for us. Entonces este mensaje de pertenecer a la familia de Dios es crítico para nosotros. And all of this is within the context of what we read in Ephesians last week, Y todo esto es en el contexto de lo que leímos en Efesios la semana pasada, that we are God's workmanship, que somos la hechura de Dios, that is his special handiwork. que somos su obra especial. A poem is the word that he uses in Greek. Un poema es la palabra que se usa en griego, That we were, after being saved, or not after, but in being created, we were created to do good works, that is to reflect God's glory, and he made those things ahead of time for us to do. que al ser creados, nosotros fuimos creados para buenas obras y en esas buenas obras reflejar el amor de Dios, y esas obras Él ya las había predestinado. So we're seeking to understand what that means, Así es de que estamos buscando entender lo que significa eso. and we're seeking to understand how it is that we can come into alignment with that. Entonces estamos buscar entender cómo podemos alinearnos con ese pensamiento. Not because we're trying to work our way to heaven, No porque tratemos de ganarnos el cielo, but because we want to be everything that God made for us to be. pero porque queremos ser completamente quien Dios nos creó para ser. And a huge part of that Y una parte importante de eso is our identity. es nuestra identidad. That we are made to be in the image of Christ. Que nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios. We looked at last week in Genesis 1 Y vimos la semana pasada en Génesis 1 that when God created us, que cuando Dios nos creó, he created us in his image. Él nos creó en su imagen. And it is in that image that we want to become restored. Y es dentro de esa imagen en que queremos ser restaurados. And so the thing that I want to address today Y la cosa a la que quiero estudiar hoy is how we see ourselves es cómo nos vemos nosotros, and specifically how we call ourselves. pero específicamente qué nos llamamos nosotros What mismos. names do we use, if you will, ¿Cuáles nombres usamos para referirnos a nosotros for describing yourself? cuando nos describimos nosotros mismos? When you think about yourself, Cuando piensas sobre ti how mismo, do you refer to yourself? ¿cómo te refieres a ti mismo? How do you call yourself? ¿Qué es lo que te llamas? Now, I might get in a little trouble here, Y quizá me meta en problemas aquí, but I'm going to try to use a Spanish illustration. pero voy a tratar de usar una ilustración en español. So when we ask somebody their name in Spanish, Cuando le preguntamos a alguien su nombre en and español, we say, ¿Cómo se llama? we tell them what's your name? Right. You said what, right? Ajá, yo But- dije but what qué, does como mean? pero ¿cómo? It's what? Is it what or how? How? I mean, again, you know. So I think the literal translation, and I actually have a, Spanish thing here that tells me. Y estamos viendo literalmente cómo se traduce y tiene una cosa que le traduce. The word llama means to be called. La palabra llamar significa como eres llamado. It doesn't actually mean name. No significa exactamente nombre, So it's like a, slang. es como una desviación.
So the literal translation for what is your name Entonces la traducción literal de ¿cuál es tu nombre? is actually how are you called, Es cómo te llaman, right? ¿sí? So in Spanish, that's actually more powerful and more like what the Bible wants to talk to us about than the English. Entonces en español es un poco más poderoso y más como el tipo que se refiere a la Biblia que en inglés. But in English, we've also understood, En inglés también hemos entendido, maybe a little less today than in the past, quizá un poquito menos ahora que en el pasado, how important a name is. qué tan importante es un nombre. Children used to be named for something. Los niños se les daba el nombre de alguien And when we named a child, y cuando nombrábamos a un niño we had an expectation that they would live up to it, teníamos una expectativa que ellos vivieran de acuerdo a ese nombre. right? And so we would pick names of people that we admired. Entonces escogíamos nombres de la gente a la cual admirábamos. We don't give anybody the name Judas today, Ya casi no le damos nombre Judas a alguien, right? ¿sí? Because he's a traitor. Porque él fue un traidor. And we wouldn't want anybody to carry that around. Y no queríamos que alguien cargue con eso. Because if they heard that all the time, Porque si escuchaban eso siempre, it would likely influence who they thought they were. los influenciaría a quiénes ser. And so it's not just a name, Entonces no solo es un nombre, it's who you're being called all the time. es cómo te llaman, cómo te llaman, cómo se refieren a ti. And so every time you hear your name, Entonces cada vez que escuchas tu nombre, consciously or unconsciously, conscientemente o inconscientemente, you're being reminded of who your parents thought you might be. eres recordado de quiénes pensaron tus padres que serías. And if you get a nickname that's a bad nickname, Y si te dan un apodo que es medio malo, then you might carry around a little shame about that. entonces quizá te avergüences con eso. One of the most famous examples of this in the Bible is actually Jacob. Y uno de los ejemplos más famosos en la Biblia es Jacobo. And this story is found in Genesis. Y la historia es encontrada en Génesis. And there's a very interesting part of the story found in Genesis 32, verses 22 and following. Y hay una parte importante de la historia que está en Génesis 32, 22 en adelante. So you probably remember this story where Jacob wrestled with an angel. Entonces quizá recuerden esta historia cuando Jacobo luchó con un ángel. But what happened in the middle of this wrestling? Pero ¿qué pasó en medio de que estaban en esta lucha? Let's read. Leamos. So verse 22, it says, That night Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and 11 sons and crossed the ford of Jabbok. Leamos, dice, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas y a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched, and he wrestled with the man. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Then the man said, Let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. The man asked him, What's your name? ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, he answered. Me llamo Jacob, respondió. Then the man said, Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. I'm not sure that everybody who names their son Jacob knows this story. No estoy seguro que todos los que nombran a su hijo Jacob conocen esta historia, Because they might not name their son Jacob if they knew. porque quizá no lo nombrarían así si supieran. Although this story and the rest of Jacob's life kinds of gives a new meaning to his name. Aunque esta historia y el resto de su vida de Jacobo le da nuevo significado a su nombre, But the name Jacob in Hebrew actually means liar or deceiver. pero el nombre Jacobo en hebreo significa mentiroso o engañoso. Can you imagine naming your son that? ¿Pueden imaginarse llamar a su hijo eso? But interestingly, it is deception that follows Jacob's life. Pero interesantemente,
ese engaño sigue por la vida de Jacobo. I mean, he's known famously for deceiving his father to get the birthright. Famosamente se le conoce como que él engañó a su padre para que se le diera la primogenitura, And so in that, he deceives his brother. y en eso engañó a su hermano, And then he goes away and he ends up deceiving his uncle. y luego se va y termina engañando a su tío. So Jacob doesn't have a great reputation. Así es de que Jacobo no tiene una gran reputación. And it's not as though Jacob is poor, Y no es como de que fuera pobre. and he's actually knows, I believe, that he's chosen of God. Y él, yo creo que sabía que fue escogido por Dios. But things just aren't actually falling in place like he thinks that they should. Pero las cosas no estaban yendo a su manera o debido a la manera que él pensaba que fueran. So the deception that he is allowed to have come into his life Entonces ese engaño que él dejó que entrara en su vida by his own choices por medio de sus propias decisiones are coming back to him. Vienen de regreso a su vida. Because his uncle gives him his first cousin, Leah, to marry Porque su tío le da a su prima Lía para que se case con ella. when he thought he was marrying Rachel. Cuando él pensó que se iba a casar con Raquel, And so then he has to work longer to get Rachel, entonces tiene que trabajar más para casarse con Raquel. right? So he's deceived that way. Entonces él es engañado en esa manera. And his father tricks him in the deal that they made with the goats. Y su padre lo engaña en el trato que hicieron con los corderos. And so again, he's trapped in a business deal that, isn't what was supposed to be as he understood it. Entonces de nuevo está atrapado en un lío de negocios que no pensó que iba a salir como él pensaba. And so Jacob, I think, is just frustrated with like, God, it doesn't make sense what's going on. Entonces yo creo que Jacobo está frustrado como diciendo, Dios, no entiendo por qué está pasando esto. I thought I was your chosen one Yo pensé que yo había sido el elegido to follow my grandpa and my father, Abraham and Isaac, para seguir a mi abuelo y a mi padre, to receive your blessings and to develop nations. para recibir tu bendición y crear las naciones. And so as Jacob is literally running for his life again, Entonces una vez más que estaba corriendo por su vida Jacobo, because his brother, who is really ticked off at him, is in hot pursuit, porque su hermano, que estaba muy enojado con él, lo estaba persiguiendo, Jacob is, going before the Lord and saying, "Come on, Lord, what's going on here? Jacobo está poniéndose ante Dios y diciéndole, ¿qué está pasando? I need a change. Necesito un cambio, I need your blessing." necesito tu bendición. And so in a night of seeking the Lord, Entonces en una noche de buscar al Señor, the Lord sends an angel el Señor le manda un ángel and they begin to wrestle y comienzan a luchar physically. físicamente. And so you read the story. They wrestled all night long, Entonces leímos la historia, pelearon toda la noche, which says something for Jacob. que nos dice algo de Jacobo, But he won't let the angel go. pero él no se desprende del ángel. And so he hangs on to him until he blesses him. Entonces él se aferra a él hasta que lo bendice. And how does he bless him? ¿Y cómo lo bendice? By giving him a new name. Al darle un nuevo nombre. Your name's not going to be Jacob anymore. Tu nombre ya no va a ser Jacobo, It's going to be Israel. va a ser Israel. We're going to redefine who you are. Y vamos a darle nuevo significado a quién eres tú. You're not going to be a deceiver anymore. Ya no vas a ser el engañoso, No more lies. ya no vas a mentir, No more deception. ya no vas a engañar. No more bearing the fruit of all that. No vas a tener que estar recogiendo la fruta de todo eso. We're going to have you called by a different name. Te vas a llamar de otro nombre. In doing so, change your destiny. Y al hacer esto, cambiar tu destino. You're going to be Israel. Vas a ser Israel. Now you're going to be known as the one who wrestled with God and prevailed. Ahora vas a ser conocido como el que luchó con Dios y venció. How would you like that name? ¿Cómo te gustaría ese nombre? One who wrestled with God and prevailed. Al que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. It's a little bit different than liar, right? Un poquito diferente a mentiroso, ¿verdad? Yeah. And so that did change Jacob's destiny Entonces, verdaderamente eso cambió el destino de Jacobo and his experience. y su experiencia. Not that all the troubles of his life were gone forever, No que se desaparecieron todos sus problemas en su vida,
But I believe that after this day, he had a new sense of purpose and clarity about that in his life. Pero después de esto, él tuvo un nuevo sentido de claridad y propósito en su vida. And so how we call ourselves, Entonces, de la manera que nos llamamos, the name we use for ourselves, el nombre que usamos para nosotros mismos, and it may not be so much in our first names, y quizá no sea mucho en nuestros nombres, although some of us may need to consider that. aunque algunos tengamos que considerar eso, So like I said, you put the emphasis on the name like we used to, porque ahora ya no nos enfocamos tanto en los nombres como los hacíamos antes, but how do we call ourselves? pero ¿cómo nos llamamos nosotros Or in other mismos? words, by what are we known? ¿O por qué somos nosotros conocidos? And we'll come back to that. Y ahorita regresamos a eso. I want to go to another illustration. Vamos a otra ilustración, Well, quickly, by the way. rápidamente. Jesus was given the name Jesus A Jesús se le dio el nombre Jesús, because Jesus means the one who saves, porque Jesús significa el que salva. right? They gave him that name specifically because that is who he was going to be. Le dieron ese nombre específicamente porque es quien él iba a ser. But now let's go to Matthew 16, Y ahora vayamos a Mateo a 16, story we looked at a few weeks ago. una historia que vimos hace unas semanas. And as I was reading it again in the light of this issue of the name, Y mientras le estaba leyendo nuevamente, enfocándome en este tema de los I nombres, had an insight that I believe was from the Lord. tengo algo que se me vino a la mente que creo que viene del Señor. And so we're going to, again, try to read this with fresh eyes, Entonces nuevamente vamos a leer esto frescamente, hear it with fresh ears. escucharlo con oídos frescos. And so Jesus is with his disciples, Y Jesucristo está con sus discípulos and he asked his disciples, "Who do the people say I am?" y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Right? So Jesus is asking them this question. Jesucristo les está haciendo esta pregunta. How am I known? ¿Cómo me conocen? By what am I called? ¿Qué me llaman? How are people seeing me? ¿Cómo es que la gente me ve? What identity are they giving me? ¿Cuál identidad me están dando? Right? That's pretty clear? ¿Me explico? Okay, and we kind of understand this passage for that. Y entendemos este pasaje por eso. And so we'll go on. Y continuemos. Verse 14, they replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." En versículo 14 dice, unos dicen que es Juan el Bautista, otro que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. But what about you, he asked. Who do you say I am? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Then Peter famously answers, Y famosamente Pedro contesta, "You are the Messiah, the Son of the living God." tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Amazing statement right there. Algo muy impactante. So yes, this was the declaration, the public proclamation of who Jesus was. Así es de que sí, esta fue la declaración pública de quién era Jesús. This is the clearest statement of his identity. Este es un dicho de su identidad. But I think there's another meaning within this for us. Pero creo que hay otro significado dentro de esto para nosotros. So let's go on verse 17. Y vayamos al versículo 17. Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. What I heard the Lord say this morning Y lo que escuché que me dijo el Señor esta mañana was that Jesus was using this not just as a way of getting the disciples to affirm who he was, fue que Jesucristo estaba haciendo esto no solo de una manera para afirmar lo que decían los discípulos que Él era, but to have this be an occasion for them to understand who they were. pero para dejar esta ser una ocasión que entendieran los discípulos quiénes eran ellos. So if we reread verse 18, Entonces, si leemos una vez más versículo 18, something like this, algo de esta manera. yes, and I tell you that just as surely as you are Peter, Y sí, te digo que ciertamente como tú eres Pedro, which means a little rock, que significa una piedra pequeña, I am calling you a rock, a boulder, a foundation stone.
Yo te estoy llamando una piedra grande, enorme, una fundación. And on this rock I'm going to build my church. Y en esta roca construiré mi iglesia. And the gates of hell will not be able to overcome it. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. You see, the problem that we've had with this verse El problema que habíamos tenido con este versículo is we've created an either-or situation es que lo hicimos de como es esto o esto, where the rock, donde la piedra, which some people, the Catholics most notably, que alguna gente en el catolicismo casi siempre was exclusively referring to Peter. se referían exclusivamente a Pedro, That somehow this made Peter the Pope. que de alguna manera esto hacía a Pedro el Papa. And so the Protestants and everybody else who didn't agree with that said, no, that's just referring to the church, generally speaking. Entonces los protestantes y que no estaban de acuerdo con eso decían, no, esa roca se refiere a la iglesia en general. Or others, including myself, U otros, incluyendo yo mismo, have said that the rock han dicho que esa roca is that declaration that Jesus is the Messiah, the Son of the living God. es esa declaración que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. And I do believe that's true. Y sí creo que eso es verdadero, But I think that there's a message that Jesus is giving us pero creo que hay un mensaje que Jesús nos está dando saying that, yes, just as surely as I am the Messiah and the Son of the living God, que nos dice, sí, ciertamente como yo soy el Mesías y el Hijo del Dios viviente, you're not just little stones, ustedes no son simplemente piedritas, you are rocks ustedes son piedras enormes upon whom I'm going to build my church. sobre las cuales yo voy a construir mi iglesia. Because I was connected to a couple other passages, Porque me conecté a otros versículos, because in Ephesians 2:19, porque en Efesios 2:19 it says that we all become members of God's household dice que todos nos hacemos miembros de la casa de Dios, that are built on the foundation of the apostles que fuimos construidos en la fundación de los and the apóstoles cornerstone of Jesus Christ. y esa piedra principal que es Jesucristo. So are the apostles foundation stones? Entonces, ¿son los apóstoles las piedras de fundación? Would they qualify as the rock in Matthew 16? ¿Califican como esa roca a la cual se refieren en Mateo 16? Yes. Sí. Not only that, but if you go to Revelation 21 and 22, No solamente eso, pero si vamos a Apocalipsis 21 y 22, you can go there yourself later. y pueden hacerlo después. Who makes up the foundation stones of the New Jerusalem? ¿Quién es esa fundación de la Nueva Jerusalén? The apostles. Los apóstoles. The apostles are the foundations of the New Jerusalem. Los apóstoles son la fundación de esa Nueva Jerusalén. So when that is just like, boom, big light go on this morning. Entonces, wow, fue algo increíble cuando me di cuenta de esto esta mañana. So that Jesus wasn't dismissing Peter as, yeah, you're a little stone, but I'm the rock. Entonces Jesucristo no estaba haciendo menos a Pedro diciéndole, tú eres la piedrita, yo soy la gran roca. No, what he's saying is, you were Peter, the little stone, Lo que está diciendo es, sí, eras Pedro, esa pequeña piedra, and now you are the rock. y ahora eres esa roca. And that word is applicable to all of us Y esa palabra se puede aplicar a cada uno de as nosotros inheritors of what Peter and the rest of the apostles como herederos de lo que hicieron Pedro y el resto de los were apóstoles, given. lo que se les dio a ellos. And another reason why I believe that interpretation is accurate Y otra razón por la cual creo que esa interpretación es correcta is because of verse 19, es por el versículo 19, which obviously follows verse 18. que obviamente sigue después del 18. It says, I will give you the keys of the kingdom, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. So, what were they given? Así es de que, ¿qué se les fue dado? Authority, the keys Autoridad, esas to llaves the kingdom. al reino. Does that sound like Jesus was dismissing them as little stones? ¿Acaso eso significa que es lo que se le daría a piedritas pequeñas? No, he says, you're a rock now. I'm going to give you a new identity. Dice, no, ahora ya eres una gran roca, te voy a dar esa nueva identidad. And with that new identity, I'm giving you the keys to the kingdom. Y con esa nueva identidad te voy a dar las llaves del reino. So rise up Así es de que ponte de pie and fulfill your destiny. y cumple tu destino. Because I tell you, the gates of hell won't be able to stand up against you. Porque te aseguro que el infierno no va a poder estar de pie frente a ti. And surely we know by the book of Acts that the gates of hell did not stand up against them. Y seguro sabemos que en el libro de Hechos no pudieron enfrentárseles
el infierno no se les pudo enfrentar. In fulfillment of Jesus' own words, Cumpliendo las propias palabras de Jesucristo, the apostles went on to do exactly the same works that Jesus did and more. los apóstoles fueron e hicieron el mismo tipo de obras que hizo Jesucristo y más. They healed the sick. Sanaron a los They did enfermos, signs and wonders, hicieron señales y maravillas, including raising the dead. incluyendo levantando a los Does muertos. that sound like a weak little stone? ¿Acaso eso lo podría ser una piedrita sin poder? Not to me. Para mí no. They used the keys that they were given Ellos usaron esas llaves que se les fue dada to operate in the authority of their new identity. para operar en esa autoridad de su nueva identidad. Amen? Amén. Brothers and sisters, we are given the same identity. Hermanos, hermanas, a nosotros se nos fue dada la misma identidad. We received the same commission. Nosotros recibimos la misma comisión. And the key is that we have to rename ourselves. Y la clave es que tenemos que darnos un nuevo nombre. We have to reframe how we are known to ourselves and to others. Tenemos que reestructurar cómo nos referimos nosotros mismos y cómo la demás gente se refiere a nosotros mismos. For too long, the church has been pushed into a corner of irrelevancy. Por mucho tiempo la iglesia ha sido abandonada y mandada a una esquina. For too long, we've been told that our faith is just a matter of personal experience. Por mucho tiempo se nos ha dicho que nuestra fe solo tiene que ver con nuestra vida personal. And for too long, we personally have believed that we're just lowly little sinners and we're just hopeful to get into heaven by the hair of our chinny chin chins. Y por mucho tiempo hemos creído nosotros esa mentira que somos un pedazo de pecador, basura, que si acaso podemos llegar al cielo va a ser por pura suerte. But that is not the message of the Bible. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. Jesus came to rename us Jesucristo vino a darnos un nuevo nombre and to reframe our identity. y para reestructurar nuestra identidad. In 1 John chapter 3, En Primera de Juan capítulo 3, in verse 1, en versículo 1, see what great love the Father has lavished on us that we should be called children of God. fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. And that is what we are. Y lo somos. The reason the world does not know us is that it did not know him. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made fully known. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de saber. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. And all who have this hope in him purify themselves just as he is pure. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. And I would restate that last verse as those who are in him, who have our hope in him, work to reframe our identity. Y yo lo diría de otra manera, como dice que todos que tenemos a Cristo en nosotros trabajamos para reestructurarnos a su imagen And come into conformity with the image, with the picture of God that he has for us. y llegar a ser sometidos a esa imagen que Dios tiene de nosotros. And one of the first and primary ways that we need to do that Y una de las maneras principales que tenemos que hacer eso is to change our internal language, es cambiar nuestro idioma interno, that little tape that runs in our head, esa voz que corre en nuestra mente about how we refer to ourselves, how we think of ourselves. sobre cómo nos referimos a nosotros mismos, cómo pensamos en nosotros mismos. Being careful not to agree with anything the devil would have us believe. Teniendo cuidado que no repitamos ninguna cosa que el diablo quiere que nosotros creamos. Because the devil is the accuser of the brethren, Porque el diablo es el acusador de los hermanos and he never stops accusing us. y él nunca para de acusarnos. And one of his ways of accusing us Y una de las maneras en que nos acusa is to whisper into our thoughts, es al susurrar a nuestros pensamientos. again, how bad we are, Nuevamente nos dice qué tan malos somos. to magnify our mistakes, Él magnifica nuestros errores, our weaknesses, nuestras debilidades and our sins. y nuestros pecados. And when we agree with that, Y cuando nosotros estamos de acuerdo con eso, and I don't mean by conviction and so that we can confess and repent, y no lo digo de una manera en que nosotros nos tengamos esa convicción y nos arrepentamos y confesemos, but I mean by identity, pero yo me refiero a cuando nos identificamos de esa manera, like, yes, that's who I am, como sí, eso soy
quién soy. Yeah, I'm just a miserable sinner. Simplemente soy un pecador miserable. I'm terrible. Soy horrible. God could never forgive me. Dios nunca pudiera perdonarme. I don't know how anybody loves me. No sé cómo alguien pudiera amarme. I don't even love myself. Ni siquiera me amo a mí mismo. You know, I'm ugly. Soy feo. I'm fat. Estoy gordo. I'm too skinny. Estoy muy flaco. I'm too poor. Estoy muy pobre. You know, the devil uses all these things that we look for in identity out there Y el diablo usa todas estas cosas que nosotros tratamos de poner nuestra identidad en el mundo to try to get a different view, an accepted view of ourselves. para tratar de hacer que nosotros aceptemos esa imagen de nosotros mismos. And so it's our job to go into the Word of God Entonces es nuestro trabajo meternos a la palabra de Dios and read and take in, absorb what God is saying about us. y leer, tomar y absorber todo lo que Dios dice sobre nosotros. And so who does God say we are? ¿Y quién dice Dios que somos nosotros? We are His children. Somos sus hijos. Turn to the person next to you and say, I am a child of God. Voltea a la persona enseguida de tú y dile, eres un hijo de Dios. Now turn to them again and say, you are a child of God. Y ahora diles, tú eres un hijo de Dios. And in 1 Peter chapter 2, Y en Primera de Pedro capítulo 2, we are told that we are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that we may declare the praises of him who called us out of darkness into his wonderful light. se nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. So if you are at a Jacob moment Entonces, si tú estás en tu etapa de Jacobo en tu vida, where you're frustrated with life, donde estás frustrado con la vida, where it's not making sense, donde no tiene sentido para ti, or if you have other people in your life o si tienes otra gente en tu vida who seem to be in that situation, que parecen estar en esa situación, I want to encourage you, quiero animarte appeal to you a apelar ante ti, to get a new name, que obtengas un nuevo to nombre, get a new image of yourself, que tengas una nueva imagen de ti mismo, the image of Jesus Christ, la imagen de Jesucristo, that you are made in his likeness, que tú fuiste hecho en su and imagen you are designed to come into complete conformity with that. y fuiste diseñado para entrar en esa, ser sometido a esa imagen que Él tiene de ti. That is God's plan, that is his work. Ese es el plan de Dios, ese es su trabajo. You know, I read a story recently Y leí una historia recientemente about how in World War II, sobre cómo en la Segunda Guerra Mundial, some of the destruction that the Nazis did alguna de la destrucción que hicieron los nazis was to destroy statues and things. fue destruir estatuas y cosas así, monumentos. And so I believe that it was the famous statue of David in Rome Entonces yo creo que fue la famosa estatua de David en Roma, that was largely, destroyed or really badly disfigured. que fue casi completamente destruida. And it was interesting to read Y es interesante leer that after the war, que después de la guerra, they meticulously rebuilt the statue. ellos cuidadosamente reconstruyeron esa imagen. That the artists would go around looking in the place where the statue had been Perdón, esa estatua, que el artista fue a donde estaba esa estatua for all the shards, all the little pieces of the marble. y estaba buscando cada piececita de ese mármol And they meticulously took them and recreated as much as they could with those pieces, the puzzle of what had been. y cuidadosamente ellos se encargaron de reconstruir ese rompecabezas a esa imagen que había sido And very meticulously rebuilt the statue. y muy cuidadosamente reconstruyeron esa estatua. And now you can go to Rome and you see it and you hardly see the damage. Y ahora pueden ir a Roma y casi no ven esa destrucción que hubo. That is the process God is doing with us. Ese es el proceso que Dios por el cual nos lleva. Our image was broken and destroyed. Nuestra imagen fue completamente destruida. The image of Jesus Christ in us. La imagen de Jesucristo dentro de nosotros. Hardly recognizable in some of us. Casi no se puede reconocer en alguno de nosotros, But God began a reclamation project pero Dios comenzó a reconstruirnos. for each of us individually Cada uno individualmente and for mankind corporately.
y a la humanidad en grupo, so that we could be restored to the image that he created us in. para que nosotros pudiéramos ser restaurados a la imagen en la cual Él nos construyó. So who are we? Entonces, ¿quiénes somos? Who are you? ¿Quién eres? Children of the living God. Hijos del Dios vivo. You are a chosen people. Eres un pueblo escogido. A couple of years, at the beginning of the year before, we had a series in Peter, and we learned that we were called, chosen, and consecrated for Christ. Y hace unos años tuvimos una serie y que nosotros éramos llamados, escogidos y consagrados para Cristo. We are a royal priesthood. Somos un sacerdocio real. We are a holy nation, Somos una nación santa, God's special possession. la posesión especial de We're Dios. told that we are the salt of the earth. Se nos dice que somos la sal del mundo. We're told that we are the light of the world. Se nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Can you believe that? ¿Pueden creer eso? Jesus doesn't say it was him. Jesucristo no simplemente dijo que era He Él, says we are the light of the world. dice nosotros somos la luz del mundo. We are the bride of Christ. Nosotros somos la novia de Oh, my Cristo. goodness. Increíble. We are the church of the firstborn of God. Somos la iglesia del primogénito de Dios. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the redeemed of the Lord. Somos los redimidos del Señor. We are the arm of the Lord. Somos el brazo del Señor. Children of the Most High God. Hijos del Dios más poderoso. And there's many, many more. Y hay muchas cosas más. So I want to challenge you Así es de que los quiero retar, to make a change in your life. que hagan un cambio en su vida. I want to challenge you to say no to the negative tapes. Quiero retarlos a que le digan no a esos pensamientos negativos. This isn't some positive thinking psychology I'm talking about. Y esto no es sobre una cosita de, el pensamiento positivo. This is cooperating with the work of God in your life. Esto es cooperar con el trabajo de Dios en tu vida. We read earlier Leímos anteriormente in Romans 8, en Romanos 8, and again I encourage you to read that again and again and again, y nuevamente los animo a que lo lean una y otra vez, that we were given a spirit, que se nos fue dado un espíritu, the Spirit of God, el espíritu de Dios, that affirms our sonship, que confirma que somos herederos, that allows us to call God, the Almighty God, Daddy. que se nos permite que le digamos al todopoderoso Dios, nuestro Padre, Not in a trite, superficial way, no en una manera superficial, but a deeply personal and significant way. pero de una manera profundamente personal. And so we cooperate with what God has said and what He wants to do in our lives Entonces cooperamos en lo que Dios ha dicho y quiere hacer en nuestras vidas, by saying no to the lies of the enemy. al decirle no a las mentiras del enemigo Just shut off that negative stuff. y apagando esas cosas negativas. If there's a sin that's bothering you, Si hay un pecado que te molesta, confess it and repent it. Turn Con- away from it. confiésalo, arrepiéntete y aléjate de él. Because He says that He will forgive us our sins and cleanse us from that unrighteousness. Porque dice que Él nos va a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de esa iniquidad. Jesus died to take care of our sins. Jesucristo murió para encargarse de nuestros pecados. And your messing around with them is worthless. Y tú andando lidiando con ellos una vez más, no vale la pena. Accept what He's done so that you can move on. Acepta lo que Él hizo por ti y The devil- sigue adelante. The devil has us trapped in this circle of, oh, my sin, oh, my sin, oh, my sin, oh, my sin. El diablo nos tiene en este ciclo de soy pecador, soy pecador, soy pecador. So that our chief identity becomes that of a sinner. Entonces nosotros nos identificamos al ser pecadores. And one of the laws of nature Y una de las leyes de la naturaleza is that we become what we behold. es que nosotros nos convertimos en lo que hacemos. And so if we're constantly looking at ourselves as sinners, Entonces, si constantemente nos vemos a nosotros mismos como we're just pecadores, going to continue to be more and more sinners. vamos a seguir siendo más y más pecadores. But if we put our eyes on Pero si Jesus, ponemos nuestros ojos en Jesucristo, the perfect Son of God, el Hijo perfecto de Dios, whose image we were made to be like, en la imagen a la cual fuimos nosotros creados, if we behold Him, si nosotros nos enfocamos en focus Él, on Him, nos enfocamos en Él, we will become like Him. nos vamos a hacer más como Él. That's our destiny. Ese es nuestro destino. So we need to make a shift. Así es de que tenemos que hacer un cambio And we need to hold each other accountable. y tenemos que animarnos los unos a los What otros. negative things are you allowing to play in your head? ¿Cuáles cosas negativas sigues permitiendo en tu cabeza? Rebuke them in the name of Jesus Recházalas en el nombre de Jesucristo and replace them y reemplázalas with the statements of God. con lo que te dice Dios. I am a child of God. Soy un hijo de Dios. I can do all things through Christ who strengthens me. Hago todas las cosas por medio de Cristo, quien me fortalece. I'm not stupid. No soy estúpido, I have the mind of Christ. tengo la mente de Cristo.
I will not be afraid No voy a tener miedo, because he is with me. porque Él está conmigo. I will be victorious. Yo voy a ser victorioso. That's our destiny. Ese es nuestro destino. That's who you are. Ese es quien eres tú. And you have been and are being built on the foundation of Jesus Christ and the apostles Y fuiste y está siendo construido en la fundación de los apóstoles, as rocks who make up his church. como esas rocas que construyen su iglesia. And we are living stones Y nosotros somos esas rocas vivas, being built on that foundation. construidas en esa fundación. One of the promises that Jesus makes in Revelation Y una de las promesas que Jesús hace en Apocalipsis to the church of Philadelphia in chapter 3, a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3, verse 11, versículo he 11, says, I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. dice, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. To the one who is victorious, I will make him a pillar in the temple of my God, Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, and never again will they leave it. y ya no saldrá jamás de ahí. And I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write on them my new name. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre él mi nombre nuevo. That's the consummation of this transformation, Esa es la conclusión de esta transformación, that we will forever carry a new name. que para siempre vamos a cargar un nuevo nombre. The name of God, El nombre de Dios, the name of Jesus, el nombre de Jesucristo and a new name for ourselves y un nuevo nombre para nosotros, that only he knows, que solo Él that conoce, is unique to each one of us. que es único, individual para cada uno de nosotros. And we'll carry that around as a badge for eternity. Y vamos a traer eso como escudo para la eternidad. So if you've been struggling with your identity, Así es de que si has estado lidiando con tu identidad, if you've been letting the devil get into your head, si has permitido que el diablo se meta en tu cabeza, just kick him out right now. sácalo de ahí. Say, no, Dile no. no, in the name of Jesus, I am a child of God. En el nombre de Jesucristo yo soy un hijo de Dios. You don't have to be in fear anymore. No tienes que tener miedo ya. He's given you a new name. Él te ha dado un nuevo nombre. You have a new identity in him. Tienes una nueva identidad en Él. And this is the secret to your strength. Y este es la clave para tu fuerza. This is the secret to you operating in your authority Esta es la clave para que tú puedas usar tu autoridad as sons and daughters of God. como hijo o hija de Dios. And we have a destiny Y tenemos un destino to cooperate with God para cooperar con Dios, to restore this earth back to its original creation para restaurar esta tierra a como fue creada and to reconcile as many as who will y reconciliar los más que se puedan back into the family of God. de nuevo a la familia de Dios. And we don't do that by sitting in the muck of our sin. Y no podemos lograr eso al sentarnos en la suciedad de nuestro We pecado. do that by moving in and living in our new identity Lo hacemos al habitar nuestra nueva identidad and asking God to just, God, help us carry that identity. y pidiéndole a Dios, ayúdame a cargar esa identidad. Help us to know who we are Ayúdanos a saber quiénes somos so we can use the keys of the kingdom that you've given us para poder usar esas llaves del reino que nos has dado to bind and loose, para atar y desatar, to bind the works of the enemy and keep them from influencing society. para atar los trabajos del enemigo y que dejen de estar actuando al influir la sociedad And loose the things of heaven upon the earth. y desatar las cosas del cielo en la tierra. That's our job, Ese es nuestro trabajo, our assignment. nuestra tarea. We do something a little bit different now. Y ahora vamos a hacer algo un poquito diferente. We're going to sing at least one closing song. Vamos a cantar por lo menos una canción de clausura. But I want to invite you that if you feel like you need ministry, that you need prayer, Pero quiero invitarlos que si necesitan que alguien les ministre o oración, if God has been speaking to you si Dios te ha estado llamando and you just want help confirming that, y necesitas ayuda a confirmar lo que te está diciendo, just raise your hand levanta tu mano and somebody will come and pray for you y alguien va a venir y orar contigo to help seal your new name. para poder sellar ese nuevo nombre. All right, let's sing this song. Cantemos.